Las estrellas se veían distintas ahora. Antes eran un mapa de sueños, brillantes con promesas de colonias y ciudades en el cielo. Ahora eran un cementerio, frío y vasto, sembrado con los huesos de naves y las cenizas de lo que solía ser el orgullo de la Tierra. El comandante Holt se recostó contra el mamparo oxidado de la nave de desembarco, mirando una tableta de datos agrietada con la última imagen de la Tierra. Una canica azul y verde, antes vibrante de vida. Ahora solo un recuerdo, una mancha en la historia calcinada hasta el olvido por el mismo Consejo Galáctico que una vez los llamó hermanos. Apretó la tableta de datos con fuerza. Las venas de sus nudillos llenos de cicatrices se hincharon. La guerra fue salvaje. Esa era la palabra limpia que usaban los alienígenas. Salvaje. No lo llamaron por lo que realmente fue: exterminio. Aún podía oír los gritos. Los Sibarín llegaron primero. Delgados, gráciles, de piel plateada y ojos dorados. Los pacificadores. Sonreían mientras firmaban tratados. Sonreían mientras despojaban a la Tierra de sus recursos. Y sonreían mientras sus naves de guerra borraban el cielo, quemando todo lo que no se arrodillaba lo suficientemente rápido. Holt sobrevivió a la primera oleada. Se arrastró fuera de los escombros de su ciudad natal, con los pulmones llenos de ceniza y odio. Se unió a las milicias, luchó con las manos desnudas y rifles robados. Mató al primero en la batalla de Río. Le aplastó su delicada garganta con una palanca resbaladiza por la sangre. No hubo gloria en ello, ni victoria, solo supervivencia. Y el Consejo no se detuvo en la Tierra. Marte, desaparecido. La Luna, convertida en cristal. Titán, reducido a tormentas de polvo. Una por una, las colonias cayeron, reducidas a cenizas bajo las armas alienígenas. Pero la humanidad no murió fácilmente. El gran error que cometió el Consejo fue pensar que los humanos podían ser erradicados como la maleza. Pero la maleza aprende, la maleza se adapta y la maleza nunca deja de crecer. Ahora, la humanidad ya no era una raza orgullosa. Eran algo peor. Algo de lo que el resto de la galaxia solo hablaba en susurros. Fantasmas, incursores, dispersos por las estrellas, así los llamaban. Supervivientes escondidos en las grietas de un universo frío, rotos, pero respirando, esperando, observando, aprendiendo a matar mejor. La nave de desembarco se sacudió, con los motores farfullando mientras se preparaban para otro aterrizaje brutal. Holt guardó la tableta de datos, su mano comprobando por instinto el arma de cinto sujeta a su muslo. Modelo antiguo, de fabricación humana, pesada, arañada, fiable. Como él. Comandante, crepitó una voz por el comunicador, áspera y rasgada, como sonaban todos ahora. Acercándonos a las coordenadas. Los escáneres muestran signos de vida mínimos, en su mayoría abandonado. Bien, masculló Holt. Menos posibilidades de cometer errores. La misión era simple: saquear, extraer, sobrevivir. Nada de heroicidades. Los héroes morían. Los mártires no tenían segundas oportunidades. A través del mugriento visor, podía ver el planeta abajo. Un mundo muerto, despojado y hueco. Antes un centro agrícola, ahora un páramo esquelético, el lugar perfecto para que carroñeros como él hurgaran en el cadáver. La nave se estremeció al atravesar la delgada atmósfera. Holt se preparó, con los músculos tensos, cada nervio gritando precaución. No confiaba en nadie, ni siquiera en los pocos humanos que quedaban en su tripulación. La confianza te mataba. Cuando la rampa finalmente se abrió con un silbido, Holt fue el primero en salir. El aire era tenue y amargo, picándole en los pulmones. El paisaje se extendía en crestas rotas y campos de ceniza, ennegrecidos por guerras antiguas. Dispersaos, ordenó Holt, con voz baja y controlada. Patrón estándar. Sin errores. Sus hombres obedecieron. 5 de ellos. Sombras silenciosas moviéndose entre las ruinas. No sabía sus nombres reales. Ellos no sabían el suyo. Los nombres eran peligrosos. Los nombres significaban apegos, y los apegos te mataban. Mientras se adentraban en las ruinas,
Holt no podía quitarse la sensación de que lo observaban. Se detuvo, escudriñando el horizonte. Silencio. Solo el viento aullando a través de los huesos vacíos de edificios muertos. Entonces, un destello. Movimiento. Levantó su arma, haciendo un gesto a su tripulación para que se detuviera. Su corazón latió con fuerza una vez en su pecho. Otro destello, esta vez más cerca. No era humano. No era uno de ellos. Alienígena. Holt sonrió con amargura bajo su casco agrietado. Bien. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que le recordó a la galaxia que la humanidad no estaba extinta. Solo estaba esperando. El dedo de Holt flotaba sobre el gatillo, el arma firme a pesar del frío que le mordía a través de los guantes. El destello había sido real. Demasiado fluido. Demasiado deliberado. No era un carroñero. No era humano. El resto de su tripulación se desplegó sin decir palabra. Ya no necesitaban órdenes. Cada uno de ellos había sobrevivido lo suficiente como para saber que la vacilación era la forma más segura de acabar muerto en un lugar como este. Un leve zumbido llegó a través del auricular de Holt. Un susurro áspero. Movimiento. Noroeste. Un contacto. Confirmado no humano. Holt respondió con un solo clic. Sin cháchara. Avanzó sigilosamente, sus botas crujiendo sobre ceniza pulverizada. El paisaje parecía un cementerio de titanes. Maquinaria colosal oxidándose en formas retorcidas. Edificios derrumbados en montones de metal y piedra dentados. Las sombras se alargaban en la tenue luz de un sol moribundo. Se mantuvo agachado, moviéndose entre las ruinas de lo que una vez fueron silos de almacenamiento. El destello apareció de nuevo, un borrón contra el horizonte ennegrecido. Luego, un brillo de armadura, tenue pero inconfundible. Un explorador ibarín. ¿Solo? Improbable. El pulso de Holt se ralentizó, no por calma, sino por frío cálculo. Los ibarín no operaban solos, a menos que estuvieran de caza, y los humanos siempre eran la presa. Un segundo zumbido en el auricular. Dos más flanqueando. Sector este. Maldita sea, una barrida. Los cabrones se estaban volviendo más audaces. Se agachó detrás de una viga retorcida, ajustando su mira. A través de la lente agrietada, pudo distinguir las formas elegantes y sinuosas de los ibarín, altos, ágiles, moviéndose con una gracia inquietante por el campo de escombros. Sus armas eran elegantes, basadas en energía, silenciosas como un susurro, letales. El viejo arma de cinto de Holt parecía tosca en comparación, de acero y plomo. Pero prefería la fiabilidad a la tecnología alienígena cualquier día. Un leve susurro a su izquierda. No se giró, solo susurró. Te veo. Una figura se deslizó a la vista. Hax, su segundo, con el rostro oculto bajo una capucha chamuscada y un ojo reemplazado por un implante rudimentario. Hizo un breve gesto con la cabeza y mostró 3 dedos. 3 hostiles, por ahora. Holt respiró lentamente. Los desangramos. La boca de Hax se curvó en una fina sonrisa carente de humor. Un silbido agudo cortó el aire, breve, codificado. La tripulación se movió como espectros, cambiando de posición sin hacer ruido. No se trataba de ganar. Se trataba de dejar claro que los humanos todavía devolvían el mordisco. El primer ibarín entró en el rango de tiro, con el arma levantada, escaneando. Holt esperó. La cabeza del alienígena se giró, sus ojos dorados brillando bajo su liso casco. Un paso, 2. El disparo fue ahogado, pero brutal. Una bala desgarró la garganta del explorador, seccionando hueso y tendón. El alienígena se desplomó sin hacer ruido, su sangre siseando en el polvo. Antes de que su cuerpo tocara el suelo, Holt ya se estaba moviendo. Salió corriendo de su cobertura, levantando el arma. Otro ibarín se giró hacia él. Demasiado lento. ¡Crack! La segunda bala le alcanzó en el centro del torso, doblándolo hacia atrás en un arco grotesco. Estallaron gritos, guturales, agudos. El tercer explorador abrió fuego. Arcos de energía pálida abrazaron el aire. Holt se lanzó al suelo,
Rodó detrás de un pilar desmoronado mientras fragmentos fundidos mordían la piedra. Jax, fuego cruzado. Ladró Holt. Sin dudarlo. Jax saltó sobre los restos, su escopeta resonando en ráfagas salvajes. El alienígena retrocedió, tambaleándose, con la mitad del pecho desgarrado, pero seguía luchando. Los de su clase siempre lo hacían. Holt se abalanzó, cerrando la distancia. Una ronda más, a quemarropa. La cabeza del Ibarín se echó hacia atrás, el casco estallando como cristal. Se derrumbó en un montón tembloroso. Cayó el silencio. 3 cuerpos en la tierra. Huellas de botas humanas en la ceniza. Holt se enderezó lentamente, escaneando con la mirada. Su corazón todavía retumbaba, pero no había emoción en ello, ni satisfacción. Solo el frío hecho de que vendrían más. Informa, dijo por el comunicador. Despejado en el oeste, respondió otra voz. Sin movimiento. El perímetro sur se mantiene, terció un tercero. Bien, por ahora. Holt se arrodilló junto a uno de los cadáveres, arrancándole el casco destrozado. El rostro del Ibarín era como lo recordaba, anguloso, demasiado perfecto. La expresión retorcida por la muerte. Sangre como aceite plateado se filtraba en el suelo. Escupió. Estúpidos cabrones. No deberíais haber pisado esta roca. Jax se acercó, recargando con manos expertas. Unidad de reconocimiento. Están sondeando, probándonos. Holt asintió sombríamente. Y volverán con más. Tocó su comunicador. Recoged todo. No tiene sentido quedarse. Los desangramos y luego desaparecemos. La tripulación se movió rápido, despojando el poco material de valor que importaba. Armas, placas de armadura, raciones. Sin trofeos. Los humanos ya no eran como los Ibarín. La supervivencia era lo único que importaba. Mientras trabajaban, Holt sacó de nuevo su tableta de datos, sincronizándola con su maltrecho escáner de largo alcance. La matriz de señales parpadeó, medio rota, pero le dijo lo que necesitaba. Múltiples focos de calor en órbita. Naves de desembarco. Ibarín. Quizás algo peor. Maldijo en voz baja. Los susurros eran ciertos. Estaban cazando a los dispersos ahora. Habían pasado 5 años desde que la guerra quebró la columna vertebral de la humanidad. 5 años desde el gran éxodo. Convoys harapientos de naves de refugiados entrando en espiral en el vacío, saltando a ciegas hacia los confines exteriores. La mitad se perdieron por saltos fallidos o masacres de piratas. El resto se dispersó por mundos muertos y sectores sin ley. Holt había visto lo peor. Colonias enteras destrozadas por equipos de asalto del Consejo. Supervivientes acorralados como ganado, procesados para obtener información y luego desaparecidos. Sin juicios, sin piedad. Ahora los humanos vivían en las grietas. Vagabundos, contrabandistas, mercenarios, carroñeros y luchadores como Holt. No soldados. Los soldados luchaban por una causa. Él luchaba por venganza. La galaxia susurraba sobre ellos, los maldecía. Los fantasmas de la Tierra, los llamaban. Los dispersos. Bien. El miedo los mantenía vivos. La tripulación terminó de empacar. Holt se colgó el rifle, su mirada persistiendo en el lejano horizonte. Columnas oscuras de humo se elevaban, tenues pero crecientes. Naves de desembarco en camino. No quedaba tiempo. Moveos, ordenó. De vuelta a la nave. Ahora. Corrieron a través de las ruinas, sus botas crujiendo sobre ceniza y hueso. Holt lideraba, sus ojos barriendo en busca de amenazas. Su mente corría. ¿Por qué este mundo? Ya no tenía valor. Los Ibarín no estaban aquí por los recursos. Estaban aquí por ellos. Lo que significaba una cosa. Alguien había hablado. El pensamiento hizo que le ardiera la sangre. Nadie en su tripulación traicionaría. No ahora. Pero en algún lugar, entre la rota diáspora humana, alguien estaba vendiendo a los suyos. Quizás por comida, quizás por una promesa de seguridad. Idiotas. El Consejo no perdonaba a los colaboradores. Simplemente los usaba más tiempo.
Cuando se acercaban al punto de extracción, el comunicador de Holt volvió a sonar. Una nueva voz, tensa. Comandante, ráfaga de comunicación entrante. Fuente humana. Holt se detuvo en seco. Repite. Transmisión en ráfaga. Codificada. Origen humano. Coordenadas adjuntas. Hax frunció el ceño. Una trampa. Quizás. La mandíbula de Holt se tensó. Pero los humanos no malgastan las comunicaciones. No a menos que estén desesperados. Otra elección, otro riesgo. Las naves de desembarco estaban a minutos de distancia. Quedarse significaba la muerte. Perseguir la señal podría significar algo peor, o una oportunidad de salvar lo poco que quedaba de su especie. Holt miró las estrellas de arriba, frías, indiferentes. No había respuestas allí. Activó la comunicación. Nos separamos. Hax lo miró fijamente. Comandante, toma a la tripulación. Sácalos de esta roca. ¿Y usted? Holt cargó una nueva ronda. Yo responderé a la llamada. Hax maldijo en voz baja, pero no discutió. Por eso Holt confiaba en él. Sin otra palabra, la tripulación se desvió hacia la zona de extracción. Holt giró hacia el este, ahora solo, corriendo con fuerza hacia las coordenadas de la señal que parpadeaban en su HUD. Cada paso levantaba nubes de polvo negro. Le quemaba el aliento, le dolían las piernas. No le importaba. Todavía había humanos ahí fuera, algunos todavía luchando, algunos todavía con esperanza. Y si había una oportunidad, aunque fuera remota, de sacar otro fragmento de su raza destrozada del abismo, Holt la tomaría. Las coordenadas lo llevaron a una estructura hundida, medio enterrada bajo escoria y escombros. Quizás una vez fue una estación de retransmisión, ahora solo una ruina. Holt se deslizó dentro, con el arma en alto. El aire olía a ozono y a muerte antigua. Sus botas resonaban débilmente sobre baldosas agrietadas. Un leve movimiento más adelante. Se pegó a la pared, cada músculo en tensión. Luego una voz, rasgada, apenas audible. Ayuda, humano, por favor. Avanzó sigilosamente, barriendo la habitación. Entre consolas destrozadas y escombros oxidados, una figura se desplomaba contra la pared del fondo. Un hombre, demacrado, sucio, con un brazo vendado toscamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Holt. Tú. Recibiste la señal, graznó el hombre. Sí. Holt no bajó su arma. ¿Quién más está aquí? Nadie. El resto están muertos. Vinieron hace 2 días. Nos masacraron. El hombre tosió, salpicando sangre en sus labios. Holt se acercó, escaneándolo. El hombre llevaba un parche de milicia desvaído. Una de las primeras flotas del Éxodo. ¿Real o una maldita buena falsificación? ¿Nombre? Exigió Holt. Barlow. Comandante Barlow. Flota 7. Nos dispersamos. Nos cazaron. Su cabeza se desplomó. No queda mucho tiempo. El núcleo de datos. Allí. Barlow señaló débilmente hacia una consola medio enterrada. La mirada de Holt la siguió. Un nodo parpadeante, antiguo pero intacto. Coordenadas, jadeó Barlow. Supervivientes. Enclaves humanos ocultos. Las palabras golpearon a Holt como un puñetazo. Supervivientes, coordenadas, un mapa, una forma de reunir a los dispersos. Se movió rápido, arrancando el núcleo, guardándolo en su mochila. Barlow se desplomó. Vete. Estarán aquí. Holt lo miró. Sabía que el hombre estaba demasiado mal. No había tiempo para la piedad. Sin una palabra, Holt sacó su arma de cinto y le dio al hombre el único regalo que le quedaba. Un disparo limpio. Luego corrió. Afuera, las primeras naves de desembarco ya cortaban las nubes. Las sirenas aullaban en la distancia. Holt corrió hacia el punto de encuentro, con los pulmones ardiendo, el corazón martilleando. En su mochila, el núcleo de datos pulsaba. Un mapa hacia la última esperanza de la humanidad. Y en ese momento, por primera vez en años, el comandante Holt no se sintió como un fantasma. Se sintió vivo. Y muy
Muy peligroso. El viento aullaba mientras Holt corría a través de las ruinas, con el corazón golpeando contra sus costillas, el sudor congelándose dentro de su casco. La mochila en su espalda se sentía más pesada ahora, no por el peso, sino por lo que significaba, un mapa de enclaves humanos, supervivientes, quizás incluso flotas. Si los Ibarim ponían sus manos en él, sería una masacre. Y si Holt moría aquí, moriría con él. Un chillido resonó en lo alto, agudo y metálico. Naves de desembarco. Se desvió bruscamente, atravesando un túnel de maglev derrumbado. El polvo y los escombros ahogaban el aire. Sus botas resbalaron sobre cristales rotos y escoria. No se detuvo. La zona de extracción estaba a 3 clics al este. Si Hax y la tripulación lo habían logrado, la nave estaría esperando. Si no, no dejó que el pensamiento terminara. Una ráfaga de estática crepitó en su auricular. Luego la voz de Hax, rasgada, atravesando la interferencia. Comandante, estamos en el aire. 3 hostiles persiguiéndonos. No podemos aterrizar. Holt maldijo. Órbita. No está despejada. Demasiado caliente. Naves del Consejo entrando en el sistema. Cada vez peor. El Consejo no enviaba naves de guerra a menos que quisiera borrar algo. Alguien los había delatado. Se suponía que los dispersos no debían estar en esta roca. Holt se agachó al pasar por un mamparo destrozado, con los pulmones ardiendo. Da vueltas, espetó. Dame 20. Llegaré a la cresta. Copiado, dijo Hax. Sin discutir. Por eso Holt confiaba en él. Apretó el paso, con las piernas gritando. La cresta, una vieja cicatriz minera en el borde del planeta, era el único lugar lo suficientemente alto para una extracción de salto corto. Pero llegar allí significaba cruzar terreno abierto. Y ahora los cazadores andaban sueltos. Un fuerte estallido resonó detrás de él. Fuego de rifle de pulso. El aire siseó cuando rondas de energía perforaron las paredes del túnel. Holt no se giró. Contó los disparos. Equipo de persecución. 5, quizás 6. Ibarim, demasiado rápidos para dejarlos atrás, demasiado cerca para luchar de frente. Necesitaba una ventaja. Su mirada recorrió el túnel. Cableado colapsado, conductos oxidados. Un plan se formó en un instante. Se detuvo bruscamente junto a un panel de relés agrietado, sacó una cuchilla de su cinturón y cortó el aislamiento. Saltaron chispas. Metió un paquete de carga en la unión, improvisando un interruptor de hombre muerto. Un segundo después, volvía a correr. Detrás de él, los chillidos se hicieron más fuertes. Voces alienígenas, frías y precisas. Entonces, el primer explorador dobló la esquina. Holt esperó hasta ver el brillo de los ojos dorados, luego activó la carga. ¡Boom! El túnel se estremeció, las paredes se derrumbaron en una explosión asfixiante de polvo y llamas. Holt no miró atrás. Si no los mataba, los ralentizaría. Salió al aire libre, jadeando el aire tenue. La cresta se alzaba adelante. Roca dentada contra un cielo oscuro. Y en lo alto, las estrellas parpadeaban y se apagaban. Naves orbitales. El comunicador de Holt volvió a sonar. Hax. Comandante. Cañoneras del Consejo entrando en la atmósfera. Te quedan menos de 15. Entonces no llegues tarde, gruñó Holt, forzándose a subir la pendiente. Cada paso se sentía como una guerra. Le ardían las piernas, la garganta en carne viva, las costillas doliéndole por viejas fracturas que nunca sanaron bien. Lo ignoró. El dolor significaba estar vivo. A mitad de la cresta, otra sombra parpadeó en su visión periférica. Rápida. Demasiado rápida. Se lanzó a un lado mientras un rayo de energía abrazaba el suelo donde había estado. Tierra y ceniza explotaron en un geyser. Un flanqueador. Maldita sea. Se estaban adaptando. Rodó detrás de un afloramiento rocoso, con el arma lista. El explorador Ibarim avanzó, con el arma firme, moviéndose con gracia fluida. Holt esperó, observó, contó los pasos. A 3 metros, el explorador levantó su rifle para un tiro limpio.
Holt se abalanzó. Chocó contra el costado del alienígena, desequilibrándolo. El rifle cayó con un ruido metálico. El Ibarín siseó, sus garras cortando el aire. Holt le agarró una muñeca, la retorció con fuerza y oyó cómo se rompía el hueso. El alienígena chilló y le clavó una rodilla en el costado. El dolor le atravesó, las costillas crujieron. No lo soltó. Con un gruñido salvaje, le dio un cabezazo al explorador, casco contra casco. Grietas se extendieron por su visor. El Ibarín se tambaleó. Holt sacó su arma de cinto y se la clavó bajo la barbilla del alienígena. Apretó el gatillo. Crack. El cuerpo se desplomó. Holt lo empujó a un lado, jadeando. La sangre le goteaba del cuero cabelludo, nublándole un ojo. Tenía las costillas mal, quizás rotas. No le importaba. La baliza de extracción estaba activa ahora, pulsando en su HUD. Casi allí, pero el cielo estaba vivo de naves. Cañoneras cortando las nubes, sus motores gritando. Ya no había sigilo. El consejo quería sangre. Holt forzó a sus piernas a moverse, arrastrándose por el tramo final. La cresta se aplanaba, dentada y expuesta. Una sombra se cernió sobre él, rápida. Una cañonera se acercaba. Se lanzó detrás de una roca mientras la nave abría fuego. Ráfagas de energía martilleaban el suelo. La roca se hizo añicos. El calor lo envolvió. «Hax», ladró. «Estoy en la cresta. Ahora o nunca». Copiado. Entrando en caliente. La voz de Hax era aguda, cortante. «Prepárese para un pase bajo». La mirada de Holt se clavó arriba. A través del humo, vio la silueta de su maltrecha nave, una nave de desembarco carroñeada más vieja que la mayoría de la tripulación. Motores gritando. La cañonera viró, girando para interceptarlos. Holt no dudó. Corrió hacia el terreno abierto, cada músculo gritando. «Apuntadme a mí, cabrones». Gruñó. La cañonera obedeció, las troneras de sus armas brillando. Holt zigzagueó, las rondas levantando tierra fundida a su alrededor. Entonces, la nave de desembarco rugió sobre la cresta, sus cañones ventrales disparando. Rayos de energía se estrellaron contra el flanco de la cañonera. La armadura se abolló. La nave entró en espiral, dejando un rastro de humo. La nave de desembarco descendió, bajando la rampa. «Muévase, comandante», gritó Hax. Holt no necesitó que se lo dijeran. Se lanzó hacia adelante, con los pulmones ardiendo. Un sprint final. 20 metros. 10. Las rondas silbaron a su lado. Entonces, unas manos rudas lo agarraron por los brazos, arrastrándolo a bordo. La rampa se cerró de golpe. Holt se derrumbó en la cubierta, jadeando. La sangre goteaba de su visor agrietado. Le palpitaban las costillas. Hax se cernió sobre él, con el rostro sombrío. Mal día. Holt logró una sonrisa amarga. Podría haber sido peor. La nave se sacudió mientras ascendían con fuerza hacia la órbita. Las alarmas aullaban. La tripulación se apresuraba en sus puestos, con los rostros demacrados y tensos, pero vivos. Holt se obligó a ponerse de pie, agarrando la mochila. «Tenemos un mapa». Los ojos de Hax se abrieron de par en par. Por un momento, el puente quedó en silencio. Luego sonrió. La primera sonrisa real que Holt había visto en meses. «Entonces ya no somos fantasmas», dijo Hax. «Somos cazadores». Holt asintió lentamente, pero por dentro sabía que no había terminado. El consejo se había desplegado demasiado rápido. Alguien los había delatado. Y ahora, cada enclave disperso en ese mapa estaba en riesgo. Tenían que moverse, encontrarlos, advertirles, o enterrar al consejo en sangre mientras lo intentaban. Mientras las estrellas giraban a su alrededor y la maltrecha nave se lanzaba hacia el espacio profundo, Holt volvió a mirar el núcleo de datos. Supervivientes, luchadores, quizás incluso una flota. No era esperanza. Ya no creía en la esperanza. Era algo mejor. Una oportunidad de venganza. Y si la galaxia temía a los dispersos ahora, aún no habían visto nada.
La nave se sacudió violentamente al atravesar la atmósfera superior, las alarmas aullando por la cabina. Holt se agarró al borde de la maltrecha consola, con la mandíbula apretada contra el dolor que le quemaba las costillas. «Nos persiguen», ladró el piloto desde la cabina. Bran, exmarine, un cabrón con nervios de acero y un historial de vuelo empapado en sangre. «Corbetas del Consejo en vector de intercepción», continuó Bran, sus manos volando sobre controles agrietados. «Rápidas, demasiado rápidas». Holt se obligó a ponerse de pie, tambaleándose hacia la cabina. Su visor estaba medio destrozado, la sangre seca en un ojo, pero su mente ardía con agudeza. «¿Cuántas?» graznó. «2 confirmadas. Quizás más en el sistema». Hax se unió a él, con el rostro pálido bajo la mugre. «Están usando tácticas de red. Quieren llevarnos a una zona de muerte». La boca de Holt se torció. «No les demos el gusto». Bran no respondió. Tiró de la palanca y la nave gritó en un brusco tonel, la gravedad estrellando a Holt de lado. A través del visor agrietado, Holt vislumbró algo. 2 elegantes corbetas Ibarín, plateadas y negras, erizadas de armas. Máquinas hermosas, letales y absolutamente despiadadas. Miró el núcleo de datos atado a su costado. Demasiado valioso para perderlo. Activó la comunicación. «Preparaos para un salto de emergencia». Señal codificada. Bran resopló. «Eso quemará el motor por completo». «Entonces quémalo». Hax le lanzó una mirada fulminante. «Comandante, si el motor se fríe, estaremos muertos en el espacio profundo». Holt le sostuvo la mirada. «Si no los perdemos, estaremos muertos de todos modos». Eso zanjó la discusión. Hax se movió rápido, gritando órdenes. La tripulación entró en acción, hombres y mujeres curtidos, delgados y harapientos, cada uno funcionando a base de agallas e instinto. Sin miedo. El miedo era para los débiles. Los dispersos no sobrevivían siendo débiles. La nave volvió a sacudirse. Los escudos destellaron cuando las corbetas abrieron fuego. Bran maldijo, sus dedos borrosos sobre los controles. Escudos al 40%. Motor cargando. 20 segundos. 20 segundos parecieron una eternidad. Holt se dirigió a la estación de armas, golpeando un panel lateral con el puño hasta que el antiguo sistema de artillería cobró vida con un parpadeo. Sin sofisticados sistemas de autoapuntado. Solo manual. Bien. Agarró las palancas de artillería, con los dientes apretados. «Vamos», susurró. «Venid a sangrar». La primera corbeta se acercó en un pase bajo, con sus lanzas de plasma crepitando. Holt esperó, con la respiración lenta, los músculos tensos. Luego apretó los gatillos. 2 balas de railgun salieron disparadas del cañón ventral, surcando el vacío. Una de ellas rozó el ala de la corbeta. No fue una muerte, pero fue suficiente para desviar su puntería. Bran aprovechó el momento, llevando la nave a un picado brutal. Las estrellas se desdibujaron, las fuerzas G aplastando a Holt contra el asiento. «Motor de salto listo», gritó Bran. «Coordenadas codificadas. Sin garantías». «Hazlo», ladró Holt. El zumbido del núcleo se elevó hasta convertirse en un grito. La luz parpadeó. El espacio se deformó. Un latido antes de que las corbetas pudieran volver a fijarlos. Las estrellas se desgarraron. «Salto». Silencio. La nave gimió, los sistemas parpadeando. La tripulación contuvo el aliento. Bran se desplomó sobre los controles, el sudor corriéndole por la cara. «Estamos fuera», jadeó. «No hay persecución en el escáner». Pero Holt no necesitó que terminara. El salto había sido sucio. Sin rumbo trazado, sin sincronización de navegación. Podrían estar en cualquier lugar, o en ninguna parte. Activó la comunicación interna. Revisión de sistemas. Informe de daños. Uno por uno, la tripulación respondió. Escudos fritos. Integridad del casco comprometida. Núcleo del motor inestable. Holt exhaló lentamente. Vivos. Apenas. Se volvió hacia Bran. ¿Dónde estamos?
Bran se limpió la nariz ensangrentada, entrecerrando los ojos ante la navegación confusa. Sectores exteriores. Sin rutas principales. Espacio muerto. Hax resopló. Típico. El tipo de lugar donde los fantasmas van a morir. Holt ignoró el comentario. Desató el núcleo de datos, moviéndose hacia la mesa central. Sus manos estaban firmes ahora, cada movimiento deliberado. «Dadme energía», ordenó. Hax accionó unos interruptores, saltaron chispas y la vieja consola cobró vida con un zumbido. Holt insertó el núcleo. Por un momento, nada. Luego, la pantalla parpadeó. Un mapa estelar rudimentario. Docenas de sistemas marcados en rojo. Colonias ocultas, cúmulos de naves, puestos de avanzada. Humanos. Un silencio atónito llenó la cabina. Hax soltó un silbido bajo. «Mierda, es real». Holt trazó el mapa con dedos llenos de cicatrices. El consejo había creído que los dispersos no tenían líderes, que estaban rotos. Pero aquí estaba la prueba de que focos de resistencia todavía ardían por las estrellas. «Si podemos llegar a ellos», comenzó Hax. «Podemos reconstruir», terminó Holt. Su voz era baja, fría. «Y contraatacar». Pero la esperanza era el filo de un cuchillo. Volvió a activar el comunicador. «Bran, estado del motor». Bran gruñó. «Cojeará, pero nos queda quizás un salto más antes de que el núcleo se derrita». «Uno es suficiente», dijo Holt. «Traza el sistema marcado más cercano». Bran dudó. «Es un tiro largo. Si fallamos, quedaremos a la deriva». «No fallaremos». Hax frunció el ceño. ¿Y si es una trampa? El consejo podría haber sembrado coordenadas falsas. Holt lo miró. «Entonces quemaremos a quien sea que esté esperando». Lo decía en serio. La guerra le había enseñado una cosa. La confianza era para los tontos. Ahora, solo la sangre probaba la lealtad. Bran trazó el salto. Coordenadas fijadas. Cargando. La tripulación se preparó. Sin discursos, sin oraciones, solo una sombría disposición. Holt se quedó junto al visor, mirando hacia el vacío. Las estrellas parecían más frías aquí, más nítidas. Podía sentir el peso del núcleo, las vidas que dependían de él. Antes luchaba por sobrevivir, ahora lucharía por matar. La nave se estremeció cuando el motor se activó. Salto. La reentrada fue brusca. Las alarmas sonando, el casco gimiendo bajo la tensión, pero emergieron intactos. «Lo logramos», exclamó Bran. Sistemas en silencio absoluto. No hay señales del consejo. Hax ya estaba escaneando. Leyendo débiles emisiones humanas. Sin comunicaciones importantes. Parece una vieja luna minera. Holt consultó el mapa. Uno de los enclaves marcados como prioritario. Se volvió hacia la tripulación. «Equipaos». Sin señales de entrada, sin señales de salida. Entramos en silencio. Se movieron como lobos, preparando armas y armaduras. Holt enfundó su maltrecha arma de cinto y se colgó un rifle de pulso. Cuando aterrizaron, la superficie era desoladora. Polvo gris, estructuras desmoronadas, una atmósfera delgada apenas respirable. Holt abrió el camino, sus botas hundiéndose en la ceniza. La vieja estación minera estaba medio enterrada, con luces de emergencia parpadeando. Sin guardias, sin movimiento. Demasiado tranquilo, masculló Hax. Holt no dijo nada. Avanzó, con el arma en alto. Dentro, la estación apestaba a óxido y decadencia. Equipo esparcido, señales de vida, viejas hogueras, literas improvisadas, pero sin gente. Barrieron habitación tras habitación, con los nervios a flor de piel. Entonces, movimiento. Una figura salió tambaleándose de un pasillo lateral, delgada, con los ojos desorbitados, la piel pálida por un largo aislamiento. Un humano. Se quedó helado al verlos, luego se derrumbó de rodillas. «Por favor», graznó. «No disparen». Holt se arrodilló, con el rifle todavía listo. «Nombre». El hombre tosió. «Riker. Enclave 6. Pensamos que estabais muertos».
Holt intercambió una mirada aguda con Hax. ¿Dónde está el enclave?, exigió Holt. Riker se estremeció. Desapareció hace semanas. Vinieron naves del Consejo, nos arrasaron. Solo unos pocos escapamos. Su voz se quebró. Enviamos la señal. No sabíamos si alguien la oiría. La sangre de Holt se heló. Si el Consejo ya había barrido este enclave, podrían estar por delante de ellos en todo el maldito mapa. ¿Cuántas naves del Consejo?, preguntó. 3 naves de guerra con exploradores, cazando supervivientes. La boca de Hax se torció. Los cabrones van un paso por delante. Holt se puso de pie, con la mente acelerada. El mapa no era suficiente. Necesitaban inteligencia en tiempo real y aliados. Se volvió hacia Riker. ¿Queda alguien que pueda luchar? El hombre levantó la vista, la desesperación en sus ojos. Unos pocos, dispersos en los túneles. Reúnelos, dijo Holt. Lucháis con nosotros ahora. Riker dudó, luego asintió. Mientras se alejaba a trompicones, Hax se acercó. Comandante, si ya están tan adentrados en los enclaves. Lo sé, gruñó Holt. Tenemos un topo. Alguien les está filtrando nuestros movimientos. Los ojos de Hax se entrecerraron. ¿Qué hacemos? Holt miró hacia las estrellas. Los cazamos a ellos primero. Los túneles bajo la estación minera eran fríos, estrechos y apestaban a miedo. Holt los recorrió con el rifle en alto, con Hax y 2 tripulantes cubriendo sus flancos. Detrás de ellos, Riker cojeaba, con una maltrecha pistola aferrada en una mano temblorosa. Sus ojos se movían constantemente, atormentados. Por aquí, susurró Riker. Tenemos un punto de repliegue más profundo en la red de pozos. Holt asintió con un gruñido, pero mantuvo su arma apuntando hacia adelante. No confiaba en nadie, ni siquiera en este harapiento superviviente. Los hombres desesperados decían cualquier cosa para seguir con vida. Pero necesitaban cuerpos, luchadores, y Riker era todo lo que tenían. Las paredes del pozo se estrecharon, dentadas por viejas cicatrices de explosiones. Cuanto más se adentraban, peor se volvía el aire. Tenue, metálico, contaminado con moho y sudor rancio. Finalmente, llegaron a una amplia cámara, a media luz por lámparas de emergencia parpadeantes. Barricadas improvisadas rodeaban el espacio. Chatarra, maquinaria volcada, cualquier cosa que pudieran apilar para cubrirse. Media docena de figuras se agazapaban dentro, demacradas y sucias. Hombres y mujeres, la mayoría apenas reconocibles como luchadores. Ojos hundidos, huesos asomando a través de la piel, hambrientos, pero vivos. Cuando vieron al equipo de Holt, las armas se levantaron temblorosamente, y luego bajaron cuando Riker gritó. «Está bien. Son humanos». Un murmullo recorrió el grupo. Uno de ellos, un hombre mayor con un ojo cibernético destrozado, se puso de pie. «¿Quiénes sois?», exigió, con voz ronca. Holt dio un paso adelante. «Comandante Holt, de la Flota 17. Recibimos vuestra señal». Un silencio atónito. La Flota 17 desapareció, susurró alguien. La boca de Holt se torció en una sonrisa sin humor. La mayor parte, pero no toda. El anciano lo estudió, luego asintió lentamente. Soy Caín. Éramos el Enclave 6. Ya ves lo que queda de nosotros. Holt escaneó al grupo. 7 cuerpos, contando a Riker. Lejos de ser un enclave. El Consejo os ha golpeado duro, dijo. La mandíbula de Caín se tensó. Nos masacraron. Sin aviso. Sin piedad. Primero los exploradores, luego las naves de guerra. Quemaron la superficie antes de que pudiéramos evacuar. Apartó la vista, con la voz áspera. Enviamos la ráfaga. No pensamos que nadie respondería. Casi se aseguraron de que nadie lo hiciera, dijo Holt. Apenas logramos saltar nosotros mismos. Desató el núcleo de datos, colocándolo sobre una caja abollada. Por esto estoy aquí. Tenemos un mapa. Otros enclaves, flotas, supervivientes. Jadeos recorrieron el grupo, los ojos iluminados con algo que Holt no había visto en años.
Una débil esperanza. Pero Caín frunció el ceño. Si tienes eso, te cazarán más duro que nunca. Ya lo están haciendo, dijo Holt rotundamente. Y tenemos una fuga. Alguien les está informando antes que a nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Hax dio un paso adelante. No estamos aquí para huir. Estamos aquí para devolver el golpe. Un murmullo de incertidumbre. Los harapientos supervivientes se miraron entre sí. Luchar parecía imposible desde donde estaban sentados. La voz de Holt los atravesó como el acero. Escuchad. ¿Creéis que se detendrán con esta luna? Vienen a por cada puesto de avanzada humano, cada nave, cada niño. Se inclinó. O luchamos, o morimos arrastrándonos en la oscuridad. Caín le sostuvo la mirada, sopesando, luego asintió lentamente. Lucharé, dijo Caín. He perdido demasiado como para no hacerlo. Uno por uno, los demás lo siguieron. Vacilantes, pero levantándose. 7 cuerpos. No mucho, pero suficiente para ensangrentar a unos cuantos cabrones. Holt activó su comunicador. Bran, prepara la evacuación. Tenemos nuevos amigos. Copiado. Los motores aguantan a duras penas. Estamos listos para la extracción. Holt se volvió hacia el grupo. Nos movemos rápido, pero no nos vamos con las manos vacías. Caín frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Hay una nave exploradora del Consejo en esta luna, dijo Holt. Tiene que haberla. No dejarían este sector a ciegas. Hax sonrió fríamente. Y vamos a tomarla. Ahora. Caín pareció impresionado. ¿Tienes un plan? Holt comprobó su rifle. Estoy haciendo uno. Les llevó horas arrastrarse por pozos secundarios para llegar de nuevo a la superficie. Holt lideraba, con todos los sentidos en alerta máxima. El Consejo no habría retirado todas sus fuerzas todavía. Los exploradores seguirían barriendo. En una alta cresta que dominaba las ruinas de la estación minera, finalmente la vieron. Una elegante nave exploradora negra posada en una plataforma de aterrizaje. Guardias apostados alrededor del perímetro. 4 soldados Yvarin, armados y alerta. Drones circulaban por encima. Holt se agachó detrás de una viga retorcida, estudiándolos a través de una mira agrietada. ¿Seguridad ligera? Masculló. ¿Una trampa? Posible, admitió Holt, pero demasiado valiosa para ignorarla. Miró a Caín y a los demás. ¿Cuántos pueden manejar un arma? Caín se enderezó. Todos nosotros. Luchamos para mantener esta estación. Holt asintió. Entonces la tomamos. Señaló el perímetro. Equipos de 2. Fuego concentrado. Hax conmigo. Caín, tú lideras el segundo equipo. Miró a Riker, cuyas manos temblaban ligeramente alrededor de su pistola. Tú te quedas atrás. Cubre la retirada. Riker asintió, un destello de alivio en sus ojos. Holt revisó su equipo por última vez. Recordad, dijo en voz baja. Rápido y brutal. Sin piedad. Hax sonrió. Ni se me ocurriría. Atacaron justo antes del amanecer. Holt se movió como una sombra, con Hax a sus 6. Los guardias nunca los vieron venir. El primer Yvarin cayó con una bala silenciada en la garganta. El segundo recibió una cuchillada bajo las costillas, que Holt clavó con un giro salvaje. Al otro lado del perímetro, el equipo de Caín abrió fuego. Balas y rayos de plasma rasgaron el aire tenue. Los drones gritaron y cayeron en espiral en restos humeantes. Los 2 últimos guardias intentaron retirarse, demasiado lentos. Hax derribó a uno con una ráfaga de su rifle. Holt le disparó un tiro a través del cráneo al último guardia. Despejado. La nave exploradora se cernía delante, con la escotilla sellada. Holt activó su comunicador. Abridla. El técnico de Caín, un joven larguirucho llamado Dren, se apresuró hacia adelante, sus herramientas echando chispas. En segundos, la escotilla se abrió con un silbido. El interior era elegante, pulido, tecnología alienígena. Demasiado liso para manos humanas. Holt se movió rápido, barriendo los compartimentos.
Puente asegurado, gritó Hax. Motor intacto. Holt lo siguió. Los controles eran alienígenas, pero la voz de Bran crepitó por los comunicadores. Puedo pilotarla. Conéctame. Holt activó el enlace. Tenemos tu nuevo pájaro. Maldita sea, dijo Bran. Recibiendo señales de rastreo, respuesta del consejo en ruta. 10 minutos. Despegamos ahora. Se volvió hacia Caín. Sube a tu gente a bordo. Despojad todo lo útil. Moveos. Trabajaron rápido. La adrenalina a flor de piel. Suministros. Armas. Núcleos de datos. Minutos después, los maltrechos supervivientes y el equipo de Holt estaban hacinados en la elegante nave alienígena. La voz de Bran volvió a sonar. Agarraos. Vamos a despegar en caliente. Los motores rugieron a la vida. Holt se preparó mientras la nave se elevaba, el paisaje cayendo a sus pies. A través del visor, vio naves de guerra del Consejo entrando en órbita. Demasiado tarde. Bran gritó de júbilo. Estamos fuera. Esta nueva nave se maneja como un sueño. Vítores resonaron por la cabina. Por primera vez en días, los rostros se iluminaron con un sombrío triunfo. Holt no sonrió. Se quedó junto al visor, observando las estrellas. Habían ganado una batalla, robado una nave, salvado a un puñado de supervivientes. Pero la guerra estaba lejos de terminar, y en algún lugar, un traidor seguía filtrando sus movimientos al Consejo. Miró el núcleo de datos, su tenue brillo pulsando. El mapa seguía siendo suyo. Y ahora tenían dientes. Holt se volvió hacia Hax. Traza el rumbo hacia el próximo enclave, dijo. Y esta vez, atacamos primero. La nave exploradora Ibarín cortaba el espacio profundo como una daga negra. Elegante, rápida y casi invisible a los escáneres. Exactamente lo que necesitaban. Holt estaba en el nuevo puente, con los ojos fijos en el campo de estrellas más allá del visor. Le dolían las costillas, le palpitaba la cabeza. No le importaba. El dolor era ya un viejo amigo. Hax manejaba los controles alienígenas a su lado, sus dedos volando sobre teclas desconocidas. La voz de Bran crepitó por el intercomunicador desde ingeniería. Motor estable. Esta cosa es una bestia. Comandante. Podemos dejar atrás a casi cualquier cosa ahora. Bien, dijo Holt. Su voz era de acero frío. Lo necesitaremos. Hax revisó los datos de navegación. Los sistemas robados del Consejo ya les estaban dando una ventaja. Canales encriptados, rutas de patrulla, movimientos de flota. Por primera vez en meses, no estaban ciegos. Pero el mapa todavía ardía en la mente de Holt. Demasiados enclaves ya marcados como muertos. Demasiados sistemas caídos. El Consejo ya no solo cazaba supervivientes. Estaban limpiando la galaxia. Y alguien les estaba ayudando a hacerlo. Holt apretó los puños. Habían pagado con sangre para robar esta nave. Ahora era el momento de hacer sangrar a otros. El próximo objetivo es el Enclave 12, dijo Hax, mostrando el mapa estelar. Un mundo en el borde exterior, una colonia minera convertida en refugio profundo durante la guerra. El Consejo los golpeó hace 2 semanas. ¿Algún superviviente?, preguntó Holt. Hax dudó. Desconocido. Estamos recibiendo señales fragmentadas. Confusas. Podría ser un cebo. La boca de Holt se torció. Entonces morderemos el anzuelo. El puente quedó en silencio. Nadie discutió. Todos sabían lo que estaba en juego. Caín entró, pareciendo más viejo de lo que era, demacrado por años de huida. Pero ahora había acero en sus ojos. Mi gente está lista, dijo. Lo que necesitéis. Tendrás tu oportunidad, dijo Holt. Primero, exploramos. Atacamos solo cuando duela. Caín asintió. Sin bravuconería, solo sombría comprensión. La voz de Bran volvió a interrumpir. Acercándonos a la ventana de salto. Listos para darle. Holt se enderezó. Llévanos allí. El salto fue limpio esta vez. El motor del Consejo zumbaba con precisión alienígena. Cuando emergieron, el mundo del borde exterior giraba abajo.
Un planeta gris opaco, marcado con antiguas cicatrices mineras. Las señales eran débiles, erráticas. Algunas humanas, otras no. Bran maldijo, leyendo señales del consejo. Patrullas en la atmósfera. Están asentados en el planeta. Hax escaneó los patrones. Parece que están limpiando. No hay naves de guerra pesadas en órbita. Solo naves rápidas. Significa que podría haber supervivientes abajo, dijo Holt. Sus ojos ardían. Activó los comunicadores. Preparad equipo de asalto. Entramos ligeros. Hax y Caín se movieron rápido, cogiendo equipo y armas. Holt se colgó su maltrecho rifle y comprobó el arma de cinto en su cadera. Riker apareció, pálido pero decidido. Sus manos ya no temblaban. Quiero entrar, dijo en voz baja. Holt lo estudió. ¿Estás seguro? Riker asintió. Ya he huido bastante. Holt asintió brevemente. Tú en la retaguardia. La nave exploradora Ibarín se deslizó a través de la delgada atmósfera sin ser detectada. Su transpondedor robado los enmascaraba como una nave de patrulla del Consejo. Holt lideró al equipo en un rápido descenso en lanzadera. 6 cuerpos moviéndose, delgados y duros. Hax, Caín, Riker, y otros 2 tripulantes curtidos. Aterrizaron en las ruinas de un viejo pueblo minero, medio enterrado en polvo. El aire sabía a metal y humo. Refugios quemados salpicaban el paisaje. El movimiento parpadeó en los escáneres, débiles firmas de calor en las profundidades. Supervivientes, dijo Hax. Moveos, ordenó Holt. Avanzaron a través de las ruinas, con las armas en alto. Sin cháchara, sin vacilación. En la entrada de un pozo colapsado, encontraron los primeros cuerpos. Humanos, quemados por fuego de plasma. Algunos todavía empuñaban armas. Habían luchado hasta el final. Riker tragó saliva, pero siguió moviéndose. Ahí abajo, dijo Caín, señalando un túnel estrecho. Holt abrió el camino, descendiendo en la oscuridad. Cuanto más se adentraban, más denso se volvía el aire, pesado de miedo. En una puerta blindada sellada, encontraron signos de vida, barricadas toscas, defensas improvisadas. Holt activó la comunicación. Aquí el comandante Holt. Fuerzas humanas. Abrid la maldita puerta. Silencio, luego una respuesta crepitante. Demuéstralo. Holt no dudó. Flota 17. Dispersos, no rotos. Abrid o morid en la oscuridad. Una pausa tensa. Luego la puerta se abrió con un silbido. Dentro, un grupo harapiento se acurrucaba en la penumbra. Hombres, mujeres, algunos niños, armados pero apenas aguantando. Una mujer se adelantó, delgada, de ojos duros. Rayas de comandante en una chaqueta chamuscada. Soy la comandante Vale. Lo que queda del 12. Holt inclinó la cabeza. Estamos recogiendo supervivientes. ¿Estás dentro? La boca de Vale se torció. Por supuesto que sí. No había tiempo para largas conversaciones. La información de Vale era sombría. El Consejo tenía un puesto de mando cerca, un núcleo de datos lleno de ubicaciones humanas. Si lo descifraban, toda la red de enclaves podría caer. Atacamos eso primero, dijo Holt. Sin debate. ¿Tienes luchadores? Vale asintió. Suficientes. Holt miró a Hax. Entramos rápido. Salimos con fuerza. Hax sonrió. Vamos a desangrarlos. El asalto golpeó justo antes del amanecer. Holt lideró 2 equipos, uno a través de los campos de escoria, otro por los viejos túneles ferroviarios. Se movieron como fantasmas. Los centinelas del Consejo murieron antes de que pudieran sonar las alarmas. Cargas de plasma desgarraron las delgadas defensas. En el corazón del puesto de mando, el equipo de Holt irrumpió en la cámara del núcleo. El comandante Ibarín se giró. Demasiado tarde. El rifle de Holt ladró 1, 2 veces. El alienígena cayó, con la garganta destrozada. Hax se acercó a la consola. Núcleo intacto. Arráncalo, ordenó Holt. Se movieron rápido, extrayendo el núcleo de datos, colocando cargas. Mientras se retiraban,
Las primeras alarmas finalmente sonaron. Demasiado tarde. Las cargas detonaron en una explosión desgarradora. El puesto quedó reducido a escoria. De vuelta en la nave exploradora, Holt observó mientras Bran los lanzaba a la órbita. Las naves del Consejo se movían caóticamente abajo, ciegas, sin dirección. Habían asestado un golpe esta vez. Pequeño, pero el primero de muchos. Hax golpeó la consola. 2-0 para nosotros. Los cabrones lo sentirán. Holt no sonrió. No es suficiente, dijo. Todavía no. Miró a Vale y Caín, de pie, sombríos y listos. Ya no huimos, dijo Holt en voz baja. Ahora cazamos. Duro, rápido, y los quemamos en cada oportunidad que tengamos. La habitación quedó en silencio. Luego Hax sonrió salvajemente. Ya era maldita sea la hora. El zumbido del motor de la nave era el único sonido en el puente. La fría luz de las estrellas parpadeaba en el rostro de Holt mientras miraba el núcleo de datos del Consejo descifrado. Nombres, coordenadas, patrones de movimiento del Consejo, y en medio de todo, los signos inconfundibles de traición, vectores de salto filtrados, registros de comunicación de relés humanos. El Consejo no había descifrado los enclaves por su cuenta. Alguien entre los dispersos les estaba pasando información, alguien que había vendido a su propia gente por seguridad, o créditos, o por pura cobardía. La mandíbula de Holt se tensó. Ya había enterrado a demasiada gente buena. Había visto demasiados enclaves quemados. Ahora, finalmente, tenía un rastro. Vas a morir lentamente, susurró. Hax entró, lanzando una barra de ración sobre la consola. El Consejo está desorganizado. Después de lo que hicimos en el 12, están retirando alas de exploradores de otros sectores. Holt gruñó. Bien. Nos lo pone más fácil. Hax se inclinó sobre el núcleo de datos. ¿Ves esto? Holt asintió. Es peor de lo que pensaba. Señaló una serie de transmisiones marcadas, intercepciones del Consejo, códigos de identificación humanos. ¿Quién? Preguntó Hax. Aún no lo sé, pero sea quien sea, se está moviendo entre enclaves rápidamente. La boca de Hax se torció. Eso reduce las opciones. No hay muchos que puedan saltar tan limpiamente. Exacto, dijo Holt. Están usando una nave fantasma. Sin registro, señales falsas. Probablemente tecnología del Consejo. Miró a Hax, con voz fría. Los encontramos. Acabamos con ellos. Vale y Caín se unieron a ellos minutos después. Ambos parecían cansados pero duros. Vale no perdió el tiempo. He reunido a mis mejores luchadores. ¿Están listos? Holt asintió. Bien. Vamos a atacar un centro de retransmisión. Uno de los sitios negros del Consejo. Silencioso. Fuera de las rutas. Señaló el mapa. Lo tomamos. Sacamos los datos de comunicación. Encontramos la fuga. Caín frunció el ceño. Mucho riesgo. No tenemos otra opción, dijo Holt. Cada día que esperamos, muere otro enclave. Nadie discutió. Hax activó el comunicador. Bran, traza el rumbo. Ya en ello, respondió Bran. Preparando para el salto. El centro de retransmisión flotaba en el espacio profundo. Un antiguo puesto minero convertido por el Consejo en un interceptor de comunicaciones. Sin defensas orbitales, solo un grupo de drones y 2 naves de patrulla. Los dispersos habían aprendido a leer las señales. El centro no esperaba un asalto. Pensaban que los humanos seguían huyendo. Estaban equivocados. Holt lideró el ataque él mismo. 2 escuadrones escogidos a dedo de su propia tripulación, los luchadores de Caín y los remanentes de Vale. Entraron rápido, usando los sistemas de sigilo de la nave exploradora. Las patrullas del Consejo nunca los vieron venir. Cargas de brecha destrozaron las cerraduras exteriores. Holt fue el primero en atravesar el humo. Su rifle ladrando. Los guardias y Varin apenas tuvieron tiempo de levantar sus armas. Sin prisioneros, sin vacilación. Habitación por habitación, despejaron la estación. Brutal, eficiente.
Holt se movía como una máquina. Años de sangre y pérdida afilando cada reflejo. Para cuando llegaron a la bóveda principal de datos, el suelo estaba resbaladizo de sangre alienígena. Hax manipuló la interfaz del núcleo. Tengo algo. Extrayendo los registros. Holt escaneó las lecturas. Rastros de transmisión, de nuevo señales humanas. Los mismos códigos falsos y un patrón de salto. Miró fijamente la ruta. Luego, una fría sonrisa asomó a sus labios. Sé a dónde van. Hax levantó la vista. ¿Dónde? La voz de Holt fue un gruñido. Enclave 17. Uno de los más grandes. Si traicionan ese, se acabó. Los dispersos no perdieron tiempo. De vuelta en la nave exploradora, Holt estaba de pie sobre el holomapa mientras Bran trazaba la intercepción. Les ganaremos si saltamos ahora, dijo Bran. Hazlo, ordenó Holt. Vale lo observaba. ¿De verdad crees que es uno de los nuestros? Los ojos de Holt ardían. Lo es. Y se le han acabado los lugares donde esconderse. El salto fue brusco. Las viejas rutas del Consejo se estaban degradando, pero lo lograron. El mundo del 17 era una fortaleza. Defensas orbitales, campos superpuestos, vieja tecnología de la Tierra. Uno de los últimos bastiones. Pero Holt no estaba aquí para suplicar aliados. Estaba aquí para cazar. Mientras entraban en órbita, Vale activó la frecuencia de mando del enclave. Aquí la comandante Vale. Elementos de la flota 17 en aproximación. Tenemos información crítica. Una pausa tensa, luego una voz anciana crepitó. Vale. Pensábamos que habías desaparecido. Todavía no, dijo ella sombríamente. Permiso para aterrizar. Concedido. Trae a tus mejores. Ya hemos tenido señales de infiltración. La boca de Holt se tensó. Era peor de lo que temía. La zona de aterrizaje era un hervidero de actividad. Luchadores con armaduras viejas, civiles moviendo suministros. Todos preparados para la guerra. Holt bajó por la rampa, flanqueado por Hax, Vale y Caín. El comandante del enclave, un viejo marine llamado Thorin, los recibió. Vale, Holt, dijo Thorin. Me alegro de que estéis vivos, pero tenemos un problema. Holt no perdió el tiempo. Sabemos que alguien se mueve entre enclaves, vendiéndonos. Thorin hizo una mueca. Lo hemos sospechado durante semanas, pero sin pruebas. Ahora las tienes, dijo Holt. Le entregó los registros interceptados. Thorin los escaneó, su rostro endureciéndose. Maldición, eso es encriptación del Consejo. Exacto, dijo Holt. Y ya están en camino. Quienquiera que sea este traidor, está aquí ahora. La caza comenzó de inmediato. Holt trabajó junto a los mejores de Thorin, revisando registros, rastreando movimientos, reduciendo la lista. Pasaron las horas, los rostros se desdibujaron, pero Holt nunca perdió el hilo. Entonces, un avance. Hax irrumpió en el centro de operaciones. Tenemos una coincidencia. Una nave. Códigos falsos detectados en el 12 y ahora aquí, atracada con un manifiesto falso. El corazón de Holt se aceleró. ¿Quién? Exigió. Hax activó el holograma. Un rostro parpadeó a la vida. Delgado, de ojos agudos, humano. Exflota, conocido contrabandista. Karen. La sangre de Holt se convirtió en hielo. Conocía al hombre. Habían luchado juntos una vez, antes de que la guerra se volviera oscura. ¿Dónde está? Gruñó Holt. Muelle 5, dijo Hax. Preparándose para saltar. Esta vez no, dijo Holt. Se movieron rápido. Holt, Hax, Vale, Caín y un equipo de asalto. Bajaron por los abarrotados niveles de los muelles, con las armas listas. Sin advertencias, sin segundas oportunidades. El muelle 5 ya estaba cerrado, pero la nave de Karen estaba caliente. Motores ciclando. Holt no esperó. Golpeó los controles de la escotilla, abriéndola con una explosión. Su equipo entró en tropel, con las armas ladrando. La tripulación de Karen cayó rápidamente. Mercenarios, sin lealtad. El propio Karen intentó correr.
Demasiado lento. Holt lo tacleó con fuerza, estrellándolo contra la cubierta. Su arma de cinto se clavó bajo la mandíbula de Karen. Se acabó, gruñó Holt. Habla. Karen escupió sangre, con los ojos desorbitados. No lo entiendes. Holt apretó el arma con más fuerza. Habla. Karen jadeó. El consejo no va a por todos vosotros. Van a por el mapa, el núcleo. Quieren a los líderes, a las flotas. Quieren que todos muramos, dijo Holt fríamente. Y tú les has ayudado. Los ojos de Karen suplicaron. No tuve elección. Encontraron a mi familia. El dedo de Holt se tensó en el gatillo. Todos perdimos a nuestra familia, dijo. Tú elegiste mal. El disparo resonó por el muelle. Holt se levantó, enfundando su arma. La tripulación despejó la nave, extrayendo todos los datos. No había terminado, pero la primera fuga estaba cerrada. Torín los recibió en la cubierta de mando. ¿Y bien? Preguntó. La voz de Holt era de hierro. El traidor está muerto, pero el consejo sigue viniendo. Torín asintió sombríamente. Entonces luchamos. Mientras el enclave entraba en alerta máxima, Holt volvió a pararse sobre el mapa estelar. La guerra había cambiado. Los dispersos ya no eran presas. Ahora eran cazadores. Y Holt quemaría un rastro de sangre por las estrellas para asegurarse de que la galaxia nunca lo olvidara. Los tambores de guerra de la vieja tierra habían desaparecido. Sin himnos, sin estandartes, solo el frío silencio del espacio y los sombríos hombres y mujeres que se preparaban para matar o morir. Holt estaba en el búnker de mando del Enclave 17, con su armadura puesta, los ojos duros como la piedra. El enclave estaba en cierre total. Armas cargadas, cazas desplegados. Cada torreta zumbando. Hax entró, con el casco bajo un brazo. La flota del Consejo ha salido del Salto. 2 naves de guerra, 5 fragatas. Sin escoltas civiles. Han venido a quemar. Holt asintió una vez. Bien. Se volvió hacia Torín, que estaba de pie, sombrío, detrás de la mesa de mando. Estado de nuestras defensas. Escudos al máximo, armas preparadas, cazas en posición. La voz de Torín era plana. Pero no podemos aguantar para siempre. No lo necesitaremos, dijo Holt. No vamos a quedarnos sentados en esta. Hax sonrió fríamente. Ya era maldita sea la hora. Los dispersos habían sangrado suficiente. Enclaves quemados. Familias masacradas. Ahora tenían un objetivo real. Una flota de asalto del Consejo. Audaz y expuesta. Y Holt tenía un plan. Vale y Caín se unieron a ellos en el centro de operaciones. Ambos equipados para la guerra. Sus luchadores, los últimos verdaderos veteranos de las destrozadas flotas humanas, estaban listos. Holt activó el mapa estelar. Atacamos sus comunicaciones primero, los cegamos, luego abordamos y destripamos la nave de guerra líder. Una misión suicida, dijo Vale con una sonrisa sombría. Ya hemos huido bastante, dijo Holt. Esto se acaba ahora. La flota del Consejo avanzó, elegante y despiadada, formando zonas de muerte en órbita. Pero las fuerzas de Holt ya se estaban moviendo. La nave exploradora Ibarín robada, ahora fuertemente modificada, lideró la primera oleada, saliendo a gritos de los tubos de lanzamiento del 17 con Holt, Hax y un equipo de asalto escogido a bordo. Detrás de ellos, los mejores cazas del 17 los siguieron. Maltrechos interceptores de la vieja tierra, naves del Consejo improvisadas, cualquier cosa que pudiera volar y disparar. Las primeras andanadas del Consejo surcaron el espacio. Brutales, precisas. 2 naves humanas se desintegraron inmediatamente. Holt lo observó fríamente. No hay vuelta atrás, dijo por los comunicadores. Atacad su nave de comunicaciones. Ahora. Golpearon con fuerza. La nave de Holt atravesó la primera pantalla de fragatas, usando su señal del Consejo para esquivar los sistemas de puntería. Hax activó el primer ataque, torpedos de plasma rasgando la parte inferior de la fragata de comunicaciones. La explosión sacudió a la flota. Las formaciones Ibarín vacilaron, ciegas,
dispersas. Avanzad, ladró Holt. Su nave se lanzó directamente hacia la nave de guerra líder, con los cañones disparando. Los escudos de la nave de guerra destellaron, pero los humanos pulularon, salvajes y desesperados. Holt lideró la acción de abordaje él mismo. Atravesaron el anillo de atraque de la nave de guerra con cargas de plasma. Cuando la brecha explotó, Holt fue el primero en entrar. Rifle ladrando, derribando al primer escuadrón Yvarin en una tormenta de sangre. Hax y Vale lo siguieron, despejando pasillos. Los luchadores humanos inundaron las cubiertas detrás de ellos. Sin cuartel, sin piedad. La batalla se libró habitación por habitación. Holt se movía como un demonio. Preciso, brutal. Los guardias Yvarin cayeron bajo su cuchilla y su arma. Su equipo de asalto presionó más adentro, avanzando hacia el puente. La resistencia del Consejo se endureció. Tropas pesadas con escudos de energía bloquearon el pasaje principal. «Cargas», ordenó Holt. Hax preparó un paquete. La explosión destrozó a los defensores. Humo y sangre llenaron la nave. Holt lideró la carga a través de la brecha, derribando a los últimos guardias. El puente fue una masacre. Holt acribilló a la tripulación de mando él mismo, su arma de cinto retumbando. El capitán Yvarin cayó con una cuchillada en la garganta. Respirando con dificultad, Holt activó los controles. Puente asegurado. Avisa a Thorin. La respuesta llegó rápido. La flota se está rompiendo. Los tenemos. La batalla no duró mucho más. Con su buque insignia destripado y las comunicaciones ciegas, la flota del Consejo vaciló. Los cazas humanos presionaron el ataque. Salvajes, despiadados. Una por una, las fragatas ardieron. La nave de guerra superviviente saltó a ciegas al espacio profundo, lisiada. Vítores resonaron por los comunicadores del 17. Victoria. Pero Holt no sonrió. De vuelta en la estación, los supervivientes se reunieron, ensangrentados, con cicatrices, triunfantes. Holt se paró ante ellos, su armadura abollada manchada de sangre y hollín. «Hemos sangrado suficiente», dijo, con voz de acero frío. «Hoy le hemos demostrado a la galaxia que ya no somos presas». La multitud rugió. «Pero esto no es el final», continuó Holt. «El Consejo volverá, con más fuerza». Los miró. Vale, Caín, Thorin, los luchadores del 17. «Así que atacaremos primero. Llevaremos la lucha a ellos. Quemaremos sus mundos. Romperemos sus flotas». Los rugidos se hicieron más fuertes. No vítores de esperanza, sino de venganza. Más tarde, Holt estaba solo junto al visor. Las estrellas ardían frías más allá del cristal. El núcleo de datos brillaba débilmente en la consola a su lado, todavía conteniendo el mapa de los enclaves, de las últimas brasas de la humanidad. Pero ahora también contenía algo más. Datos de la flota del Consejo, claves de encriptación, esquemas de naves. Armas para la guerra que vendría. Hax entró silenciosamente. «Empieza ahora, ¿verdad?» Holt asintió. «Cazamos». La galaxia susurraba que la humanidad había sido dispersada por las estrellas, rota, desvaneciéndose. Pero estaban equivocados. No habían sido dispersados. Habían sido afilados. Y ahora, los cazadores andaban sueltos.